Creamos el programa de vivienda más ambicioso en la historia del país, impulsando además un hábitat seguro y saludable. Nuestros opositores han pretendido deslegitimar este formidable programa, pero la ciudadanía sabe identificar perfectamente los logros del gobierno y las mentiras de nuestros detractores. Entregamos 12.000 bonos de titulación, con un incremento del 500% respecto al 2007. Se incorporaron 47.000 familias más a la cobertura de servicios básicos. La campaña por una Navidad digna, en la que nuestros niños no tuvieron que salir a mendigar en las calles, es inédita. Ha logrado un altísimo éxito y es un ejemplo de que trabajando coordinadamente con la gente, respondiendo a sus necesidades, recogiendo sus anhelos, podemos cambiar el país. Todo esto, queridos compatriotas, ha sido posible por un cambio radical en las prioridades de inversión. El servicio a la deuda externa de nuestro gobierno jamás estará por sobre la inversión social. En el año 2008, la inversión social superó en 940 millones de dólares el pago de la deuda. Por primera vez en la historia, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, un gobierno impulsó un proceso de auditoría pública de la deuda externa. Los resultados del informe de la Comisión Auditora de la Deuda Externa demostraron contundentemente el carácter ilegítimo, inmoral e ilegal de varios tramos de la deuda ecuatoriana. Nuestro gobierno decidió suspender el pago de los bonos global 2012 y 2030 y emprender las acciones legales correspondientes. El apoyo internacional no se ha hecho esperar. Los 32 países latinoamericanos reunidos en la Cumbre de América Latina y el Caribe, por unanimidad, apoyaron la decisión ecuatoriana. De igual manera, los 19 países del Parlamento latinoamericano se pronunciaron a favor de nuestra decisión. El Ecuador demostró ante la humanidad el saqueo que entraña la deuda externa, las redes creadas para defender intereses especulativos y el monstruoso perjuicio que sufrió el país. Sin duda, la mayor fuente de ilegitimidad de esa deuda es que cuando el país estaba quebrado y los bonos vendiéndose a 20% de su valor nominal, agenciosamente fueron nuestros negociadores para que se recuperen los precios de esos bonos y canjear la deuda, pero a un precio de 60% de su valor nominal. Esa tal vez la mayor fuente de ilegitimidad. Por eso, precisamente, sin caer en ninguna contradicción como algunos pretenden, vamos a hacer una propuesta de compra de esa deuda ilegítima, pero quitándole la mayor fuente de ilegitimidad, que fue el alto precio a la que se la renegoció, y volviendo a los precios o estimando aproximadamente los precios a los cuales debió canjarse esa deuda. Bien, esta traición a la patria fue posible por el sometimiento y servilismo de aquellos servidores de intereses mezquinos. Solo una estructura de poder patrimonial, donde las instituciones públicas han sido el principal instrumento para fortalecer la acumulación privada, puede explicar semejante saqueo. Es indignante el cinismo con el que los de siempre, o mejor dicho, los de antes, gobernaron nuestro país. Nuestro gobierno ha luchado frontalmente contra estos poderes fácticos y ha dado pasos históricos para liberar al Estado de las ataduras que lo sometieron a su agonía. No puede haber democracia sin una separación entre el poder político legítimamente constituido y el poder de las élites económicas. No podemos permitir que los intereses económicos chantajeen al poder político o que los gobiernos sean tan solo siervos de cicateros intereses privados. En las últimas décadas en América Latina, los presidentes eran funcionarios a las órdenes de los mandatos de las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario, Banco Mundial. Ahora, en el Ecuador, el pueblo decide libre y soberanamente el futuro de la patria. Cuando asumimos nuestro mandato, nos encontramos con un Estado uninacional. Cuando asumimos nuestro mandato, nos encontramos con un Estado uninacional, agónico, ineficiente, centralista. Un Estado cuya única capacidad era la de administrar el saqueo. Durante los últimos 25 años, el Estado fue perdiendo sus capacidades para planificar, regular, controlar y dirigir los destinos del Ecuador. Una nueva estrategia de desarrollo debe estar articulada a una nueva forma de Estado que busca resultados concretos sobre la calidad de vida de la población. En este sentido, hemos dado pasos grandes en su reestructuración. Permítanme explicar cómo encontramos al Estado, qué hemos hecho y qué nos falta por hacer.
Y esta es la parte del iceberg que probablemente no se ve la mayoría del tiempo y para la mayoría de las personas, pero implica un inmenso trabajo y un inmenso avance para tener instituciones más eficientes, para tener instituciones que provean más adecuadamente el bien colectivo. Recuperación del Estado para el bienestar colectivo. El Estado y la organización del poder en la nueva Constitución, vamos a hablar de eso, y las acciones que el gobierno está efectuando para recuperar el Estado. Vamos. El Estado que recibimos, el efecto político más perverso del neoliberalismo, fue el debilitamiento de los Estados nacionales, que no son otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros, porque tienen un arte ciertos medios de comunicación y ciertos grupos para ponernos al Estado como enemigo, cuando el Estado somos nosotros. Bajo los preceptos del aperturismo, la desregulación, la privatización y la flexibilidad laboral, el Estado ecuatoriano perdió sus capacidades de planificación, regulación, control y redistribución de la riqueza. Fue instrumento para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, securitización de la deuda y salvataje bancario. Fue administrado de forma privada, patrimonial y gamonal, dando la espalda al pueblo. Encontramos instituciones públicas con mayoría privada, independiente del gobierno central, pero esas que en teoría eran parte del gobierno central. La corporativización por todos lados. Entonces, realmente era un Estado inmanejable que recibimos, absolutamente ineficiente, descompuesto, deshecho. ¿Cuál es el carácter del Estado que estamos creando en función de la nueva Constitución y de lo que necesita el país? Es el hiperlink, aquí. ¿No funciona el hiperlink? ¿Ah? Ya. Queremos un carácter del Estado, queremos un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, que no significa centralista, intercultural, plurinacional y laico, donde la soberanía radica en el pueblo, fundamento de la autoridad. Nos presentaremos, pondremos nuestros cargos cuantas veces sean necesarias ante el pueblo ecuatoriano. Recursos naturales, patrimonio inalienable, irrenunciable, imprescriptible, no como antes que se hizo todo lo posible para privatizarlo, hasta el agua. La Constitución del 98 permitía privatizar hasta el agua. Queremos un Ecuador territorio de paz, no base en instalaciones militares extranjeras. Para eso, ¿cómo se está organizando ese Estado y el poder? Veamos. El Estado constitucional de derecho que establece la nueva Constitución tiene 5 grandes poderes: función de transparencia y control social, función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función electoral. Esta, obviamente, es una nueva función, también ha sido tan criticada, al menos su proceso de conformación, y en buena hora que haya veedores, pero al menos ya va a haber una función de transparencia y control social. Uno de cuyos principales objetivos, aquí están: Consejo de Participación Ciudadana, Defensoría del Pueblo, Contraloría del Estado, Superintendencias. Uno de sus principales objetivos será elegir esas autoridades de control que de otra forma las elegía el Congreso Nacional y había un claro conflicto. Las autoridades de control eran electas por aquellos que tenían que ser controlados y llegaban tremendamente sometidas, tremendamente condicionadas. Te apoyamos si a mi bloque no lo tocas, si a mi grupo no lo tocas, si a mi partido no lo tocas. Entonces, son las principales funciones que va a cumplir esa función de transparencia y control social: separar la designación de la autoridad de control del Estado de los poderes políticos a los cuales tienen que controlar. Tenemos la función legislativa con la nueva Asamblea Nacional. Tenemos la función ejecutiva, y vamos a ahondar en esto, qué es lo que estamos haciendo a nivel de función ejecutiva para modernizarla, lo que está a nuestro alcance. Obviamente, para reformar otra función se necesita reforma legal. Función judicial, donde tenemos una inmensa deuda, tiene una inmensa deuda en el país, pues hablar de un Estado de Derecho con el sistema de justicia que tenemos es poco menos que un cruel eufemismo. Y tenemos que hacer inmensos esfuerzos para tener una justicia mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más justa. Perdonen la redundancia, pero expresa bastante bien la situación del sistema de justicia. Y por eso, entre otras cosas, creamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como enlace a la función judicial y apoyo a la función judicial.